Debemos tener una conversación seria sobre lo que está sucediendo en Europa. Pero no la conversación que ven en televisión. Aquello es una distracción. La narrativa que nos cuentan cada día, en cada noticiero, es que Europa sufre a causa de una guerra lejana, por un villano conveniente que han pintado en Moscú. Hablan del duro invierno como si fuera un desastre natural, una tormenta que nadie pudo prever. Hablan de la inflación como si fuera un misterio, una fuerza que surgió de la nada. Pero lo que nadie en los medios, lo que nadie en Washington, y ciertamente lo que nadie en la élite de Bruselas, se atreve a decir en voz alta es esto: el continente europeo no está tropezando. Está siendo metódicamente desmantelado. Está cometiendo un suicidio económico en cámara lenta. Y la élite europea, en Berlín, en París, en Bruselas, está presionando el gatillo, mientras sonríe y saluda con la mano a sus amos en Washington. Recientemente, escuché al profesor Richard Wolff, un hombre cuya claridad económica a menudo expone la hipocresía del sistema. Y él articuló algo que nosotros, aquí en la Brújula Crítica, hemos observado durante años, algo que confirma nuestros análisis más profundos. Los medios tradicionales, los medios corporativos, quieren desesperadamente que ustedes crean que los problemas de Europa, la inflación galopante, la crisis energética aguda, la desindustrialización acelerada, son todos culpa de Vladimir Putin. Es una narrativa increíblemente conveniente. Es una mentira conveniente. Pero la verdad que está prohibida en los círculos del poder, es que la guerra en Ucrania no fue la causa del colapso europeo. La guerra fue solo el acelerador. Fue la excusa perfecta, el evento de cobertura que permitió que décadas de malas decisiones y, más importante, de servilismo, finalmente pasaran factura. Lo que estamos viendo no es un accidente. Es el resultado inevitable de elecciones políticas deliberadas. Y esto nos lleva directamente a nuestra tesis central. Lo que estamos presenciando es, quizás, el capítulo más trágico y patético de la negación del imperio americano. Estados Unidos, el imperio en declive terminal, mira a su alrededor y ve, por primera vez en 80 años, cómo su poder unipolar se desvanece. Ve el ascenso irrefrenable de China. Ve la consolidación del mundo multipolar, los BRICS, naciones soberanas que se atreven a decir no. Y, en su desesperación, en su profunda negación psicológica, Estados Unidos ha decidido que, si ya no puede dominar el mundo, lo prenderá fuego. ¿Y Europa? Europa, trágica y vergonzosamente, aceptó ser la primera en ser arrojada a la hoguera. El colapso de Europa no es un evento aislado. Es la primera ficha de dominó que Washington ha derribado deliberadamente en un intento inútil de mantener su relevancia. Creyeron su propia propaganda. Pensaron que podían quebrar a Rusia. Pensaron que podían aislar a China. Y, para intentar realizar esa fantasía, exigieron que Europa cometiera un harakiri económico. Y Europa, con líderes como Ursula von der Leyen y Olaf Scholz actuando más como procónsules de una provincia romana que como líderes soberanos, obedeció. La verdad que economistas como Wolff señalan, y que los medios se niegan a discutir, es esta. La crisis de Europa no es fundamentalmente económica, es una crisis política. Es una crisis de soberanía. Es el resultado de una elección consciente de sacrificar el bienestar de su propio pueblo, de su propia industria, en el altar de la hegemonía estadounidense. Europa se ha convertido en el vasallo voluntario, y ahora está pagando el precio por ese vasallaje. Al imperio no le importa si sus provincias arden, siempre y cuando el centro, Washington, gane algunos meses más, algunos años más de dominio. Vayamos entonces a las pruebas. Diseccionemos este suicidio asistido. El primer pilar, el más obvio, fue el arma de las sanciones. Esta es la herramienta favorita del imperio en negación. Durante décadas, Estados Unidos ha usado el dólar y el acceso a su mercado como un garrote. Si no obedeces, eres sancionado, eres desconectado del sistema. Creyeron que podían hacerle esto a Rusia. Se convencieron a sí mismos de que Rusia era una gasolinera disfrazada de país. Una frase arrogante e ignorante. Se dijeron a sí mismos que, si cortaban la energía rusa de Europa, la economía de Putin colapsaría en cuestión de semanas. El rublo se haría polvo. Habría una revolución en Moscú. Era una fantasía. ¿Qué pasó, en realidad? ¿Qué nos muestran los hechos? Exactamente lo opuesto.
¿Y quién pagó el precio devastador de este error de cálculo? El ciudadano europeo común. El trabajador alemán. El pequeño empresario italiano. La élite en Bruselas, leyendo obedientemente el guión escrito en el Departamento de Estado de Estados Unidos, decidió que Europa, y específicamente Alemania, la locomotora industrial de todo el continente, debía cortar el gas natural barato, eficiente y abundante que venía de Rusia. Deténganse y piensen lo que esto significa. El milagro económico alemán de la posguerra, su inmensa potencia industrial, sus fábricas de automóviles, su industria química de clase mundial, como ves, todo eso fue construido, fundamentalmente, sobre una base de energía barata y confiable. Era una simbiosis lógica. Rusia proveía la energía, Europa proveía la tecnología y los bienes manufacturados. Era un pilar de la estabilidad y prosperidad euroasiática. Y es exactamente por eso que Washington siempre ha odiado esa relación. Washington no soporta, a un nivel existencial, la idea de una Eurasia integrada, próspera e independiente. Un eje Berlín-Moscú-Pekín es la pesadilla final del imperio americano, pues lo volvería instantáneamente irrelevante. Entonces, en el momento en que surgió la oportunidad con la guerra, no solo permitieron la misteriosa destrucción de los gasoductos Nord Stream, exigieron que Europa dejara de comprar energía rusa. Y Europa, en un acto de automutilación que será estudiado por los historiadores con asombro, obedeció. Amputaron el brazo que los alimentaba. ¿Y qué pasó con toda esa energía rusa? ¿Se evaporó? Por supuesto que no. Como el profesor Wolf siempre nos recuerda, el capitalismo global es implacable y encontrará un camino. Rusia simplemente se encogió de hombros, miró hacia el este y hacia el sur. Empezó a vender su petróleo y su gas, a menudo con un pequeño descuento. ¿A quién? ¿A China? ¿A India? ¿A Turquía? A las naciones del mundo multipolar que están creciendo. Rusia ahora registra superávits comerciales récord. Su economía, lejos de colapsar, creció más rápido que la de Alemania el año pasado. El rublo está estable, respaldado por materias primas reales, no por deuda. ¿Y Europa? ¿Qué pasó con Europa? Europa ahora necesita comprar su energía en el mercado spot, pagando precios exorbitantes. Están comprando gas natural licuado, el GNL, de Estados Unidos. Gas que necesita ser enfriado, transportado en barcos carísimos que cruzan el océano, y luego regasificado. Un proceso sucio e ineficiente. Y están pagando 4, 5, a veces 6 veces, el precio que solían pagarle a Rusia. Y la ironía suprema. En muchos casos, están comprando GNL estadounidense que fue obtenido por fracking, destruyendo el medio ambiente estadounidense, para luego ser vendido a precio de oro y destruir la industria europea. Y en otros casos, están comprando diésel lavado de India o China, que, por supuesto, fue refinado a partir de petróleo crudo, ruso. Es el colmo de la estupidez económica. Es un impuesto de vasallaje. Esto nos lleva directamente a la segunda prueba, el efecto dominó inevitable. La desindustrialización permanente de Europa. Esto no es una teoría de la conspiración. Esto no es propaganda rusa. Son los informes anuales de las propias empresas europeas. Son los hechos sobre el terreno. BASF, el conglomerado químico más grande del mundo, un gigante con más de 150 años de historia en Ludwigshafen, Alemania, anunció que está cerrando fábricas permanentemente en Alemania. Están despidiendo miles de trabajadores alemanes. ¿Y dónde están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en sus nuevas fábricas de última generación? ¿En China? ¿Por qué? Porque, como dijo públicamente su CEO, ya no pueden competir en Alemania. El costo de la energía, que es un insumo vital para la industria química, ha vuelto imposible la producción en Europa. Pero no es solo BASF. Es Volkswagen. Es BMW. Son los fabricantes de acero. Es todo el sector Mittelstand, las pequeñas y medianas empresas familiares que siempre fueron la espina dorsal de la economía alemana. Están siendo diezmadas. No pueden pagar las facturas de energía. No pueden competir con los rivales chinos o estadounidenses. Están cerrando sus puertas, una por una. Lo que Washington consiguió, y lo que la élite de Bruselas permitió, fue la americanización de la economía europea.
Y no me refiero a la innovación de Silicon Valley. Me refiero a la creación de un cinturón de óxido, Rust Belt, a escala continental. Alemania está siendo deliberadamente sacrificada. Francia, que pensaba estar segura con su energía nuclear, descubrió que sus reactores eran viejos, estaban mal mantenidos y que su independencia energética era una ilusión. Italia, con su manufactura de alta calidad, está siendo aplastada. El modelo socialdemócrata europeo, que, a pesar de todas sus fallas, proporcionaba un cierto nivel de vida, un contrato social, salud universal, educación y jubilaciones, todo eso está siendo erosionado en su base. Porque ese modelo no era un regalo del cielo. Separaba con las ganancias de la industria europea. Y esa industria dependía de la energía barata. Al cortar la energía barata, no están solo castigando a Rusia. Están destruyendo el contrato social europeo. Están diciendo al trabajador alemán, al agricultor francés, al jubilado italiano, tu empleo, tu jubilación, tu capacidad de calentar tu casa en invierno, nada de eso es tan importante como la agenda geopolítica de Washington. ¿Y lo más cínico de todo? Estados Unidos, al mismo tiempo, aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, Inflation Reduction Act. Un nombre engañoso. En realidad, es un paquete masivo de subsidios proteccionistas, diseñado para hacer qué. Para robarle las industrias a Europa. Le dicen a BMW, a Volkswagen, a BASF, oigan, salgan de la moribunda Alemania. Vengan a Carolina del Sur, vengan a Texas. Les daremos créditos fiscales, les daremos energía barata, de fracking. Es un acto de depredación económica contra su propio aliado. Washington se está comiendo el almuerzo de Europa, y Europa le está dando las gracias por la comida. Y, finalmente, el tercer pilar de este colapso, la mentira de la inflación. El Banco Central Europeo, el BCE, al igual que su hermano mayor, la Reserva Federal estadounidense, está atrapado en una ilusión ideológica. Miran la inflación que ellos mismos ayudaron a crear y señalan con el dedo a la víctima, el trabajador. Se atreven a hablar de la espiral salario-precio. Tienen la audacia de decir que la inflación es causada por enfermeros, camioneros, obreros, que piden aumentos salariales excesivos para intentar sobrevivir. Esta es una de las mentiras más antiguas y crueles del manual de economía neoliberal, y el profesor Wolf ha pasado su vida entera exponiendo esta farsa. Seamos claros. La inflación en Europa no está siendo causada por el trabajador alemán que pide un aumento del 5%, cuando el precio de su comida ha subido un 20% y su factura de luz se ha triplicado. La inflación fue causada, en primer lugar, por la decisión política de cortar la energía barata. La energía es el insumo maestro. Está en todo. Está en el fertilizante que cultiva la comida. Está en el diésel que lleva la comida al supermercado. Está en el plástico que la envuelve. Cuando triplicas el precio de la energía, triplicas el precio de todo. Eso es un shock de oferta. Y, en segundo lugar, la inflación fue causada por los propios bancos centrales. El BCE y la Fed pasaron la última década, desde la crisis de 2008, imprimiendo billones de euros y dólares, el quantitative easing, ¿para salvar a quién? Para salvar a los bancos demasiado grandes para caer. Para salvar a las corporaciones zombies. Inundaron el sistema con dinero, inflando burbujas de activos, haciendo más ricos a los multimillonarios, mientras el trabajador común no vio nada de eso. Y ahora, ¿cuál es la solución de Christine Lagarde en el BCE para la inflación que causaron? Es una broma de mal gusto. Aumentar las tasas de interés. ¿Y qué hace eso? Ataca la demanda. Están intentando curar un problema de oferta, aplastando la demanda. ¿Y quién es la demanda? Ustedes son la demanda. El pequeño negocio es la demanda. Aumentar los intereses vuelve imparables las hipotecas. Vuelve imposible el crédito para las pequeñas empresas. Arroja, deliberadamente, al continente a la recesión. Están, literalmente, intentando curar la enfermedad, matando al paciente. Están induciendo una recesión para disciplinar a la fuerza laboral. Para crear desempleo, para que los trabajadores tengan miedo de perder sus empleos y dejen de pedir aumentos. Todo esto para proteger las ganancias de las corporaciones de energía, que están registrando beneficio récord, y de los bancos.
Es la lucha de clases, pura y simple, disfrazada de política monetaria seria. Es la verdad que Richard Wolff no teme contar. Y es la verdad que la élite de Bruselas y Washington hará todo lo posible por ocultarles. Y mientras Europa, obedientemente, entra en su noche industrial, ¿qué está pasando al otro lado del mundo? ¿Qué pasa cuando nos atrevemos a mirar lejos del teatro de excusas que nos presentan los medios occidentales? Vemos el ascenso. Vemos la alternativa. Vemos la prueba innegable de que el modelo neoliberal de Washington, que Europa copió y pegó, ha fracasado miserablemente, mientras que el modelo de desarrollo soberano y multipolar está ganando. Esta es la prueba B. El contraste que no quieren que vean. Mientras BASF, el gigante alemán, cierra sus fábricas en casa, citando costos de energía imparables, o costos que fueron una decisión política de Bruselas y Berlín, está, simultáneamente, invirtiendo más de 10.000 millones de dólares en una nueva y ultramoderna planta de producción, ¿dónde? En la provincia de Guangdong, en China. Deténganse a pensar lo que esto significa. El capital no es estúpido. El capital no tiene lealtad. El capital va a donde puede prosperar. Y la industria alemana, la joya de la corona de Europa, está diciendo en voz alta, ya no podemos prosperar en Europa. El futuro es Asia. Mientras Volkswagen y BMW luchan por sobrevivir en Alemania, están siendo absolutamente humilladas en el mercado de vehículos eléctricos. ¿Por quién? Por BYD. Por Geely. Por NIO. Por empresas chinas que Occidente, en su arrogancia, descartaba como productores de copias baratas, hace solo una década. Ahora, la ingeniería alemana, otrora la cúspide del mundo, mira los autos eléctricos chinos y no puede entender cómo son tan avanzados tecnológicamente, al mismo tiempo, tan baratos. ¿Y cuál es la respuesta de la élite europea en negación? ¿Cuál es la respuesta de Ursula von der Leyen? ¿Es innovar? ¿Es encontrar una manera de traer de vuelta la energía barata? ¿Es renegociar con la realidad? No. Por supuesto que no. La respuesta es proteccionismo. La respuesta es aranceles. Ella ahora acusa a China de subsidios injustos y de dumping de sus autos eléctricos. Es el llanto del perdedor. Europa, que alguna vez fue la defensora del libre comercio cuando le convenía, ahora quiere construir muros. Pero, como ya hemos dicho aquí, esos muros no castigan a China. Castigan al consumidor europeo. Garantizan que el ciudadano en París o Berlín, que ya está siendo aplastado por la inflación de la energía y los alimentos, ahora tendrá que pagar más caro por un auto eléctrico, destruyendo la propia agenda verde que afirman defender. Es el colmo de la contradicción y la desesperación. Están intentando desesperadamente detener lo inevitable. Mientras intentan hacer eso, miren a los BRICS. Lo que era una sigla económica interesante se ha convertido en el centro del nuevo orden mundial. Mientras Europa cometía suicidio económico para complacer a Washington, ¿qué hacía el resto del mundo? El sur global, la mayoría global. Observaban. Vieron a Estados Unidos usar el dólar como un arma. Vieron a Washington y Bruselas congelar, ilegalmente, más de 300.000 millones de dólares de las reservas soberanas de Rusia. Y cada nación, desde Riad hasta Brasilia, desde Pretoria hasta Nueva Delhi, entendió el peligroso mensaje. Si un día discrepas de Washington, tu dinero no es tuyo. El sistema SWIFT no es tuyo. El dólar es una correa. Y esa percepción fue el verdadero acelerador del mundo multipolar. Hizo más por la desdolarización que cualquier cosa que Rusia o China pudieran haber hecho solas. El arma del imperio se disparó en el propio pie. Inmediatamente, ¿qué sucedió? El comercio entre Rusia y China explotó, pero no en dólares. Casi el 100% de él ahora se liquida en yuanes y rublos. ¿El comercio entre Rusia e India? En rupias. China comenzó a pagar por el petróleo de Arabia Saudita, en yuanes. Arabia Saudita. El pilar del sistema del petrodólar durante 50 años. Y entonces, el movimiento tectónico, la expansión de los BRICS. No fue solo simbólico. Fue estructural. ¿A quién invitaron? Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía. Deténganse a pensar.
Los mayores productores de energía del mundo, Arabia Saudita, Irán o Rusia, están ahora en la misma organización económica que los mayores consumidores de energía y centros industriales del mundo, China, India. Están creando un sistema de ciclo cerrado, un ecosistema económico que no necesita el dólar, no necesita el euro y no necesita la aprobación de Washington. El PIB combinado de los BRICS, en paridad de poder adquisitivo, que es la medida real de la producción económica, ya es mayor que el del G7. Esto no es una proyección para 2030. Es un hecho. Hoy, mientras Europa se desindustrializa, China, India y el sudeste asiático están creciendo al doble, al triple, de la velocidad de Estados Unidos. Están construyendo ferrocarriles de alta velocidad, puertos, redes 5G. Están invirtiendo, a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en la infraestructura que África y América del Sur necesitan. Mientras Occidente, liderado por Estados Unidos, ofrece bombas y préstamos del FMI. China ofrece puertos y comercio. ¿Qué modelo creen que es más atractivo para el sur global? Europa, en su burbuja de negación, eligió encadenarse a un imperio moribundo y en declive. El resto del mundo, de forma pragmática y silenciosa, está construyendo el sistema alternativo que volverá obsoleto al viejo imperio. Y esto nos lleva directamente al acto 4, el villano, el símbolo. La personificación de esta negación. Y aquí, no hablamos solo de Donald Trump. Él es, por supuesto, el síntoma más ruidoso y obvio. Pero el verdadero villano es la totalidad de la élite política y económica occidental, ya sea en Washington o en Bruselas. Las personas que están en el poder ahora, Joe Biden, Antony Blinken, Victoria Nuland en Estados Unidos, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, Annalena Baerbock en Europa, son los verdaderos arquitectos de este desastre. Son los sumos sacerdotes del orden basado en reglas. ¿Pero qué son esas reglas? Son reglas que ellos inventan, que ellos cambian, y que solo se aplican a los demás. Son reglas que dicen, nosotros podemos invadir Irak o Libia basándonos en mentiras. Pero si Rusia defiende sus intereses en su frontera, es una amenaza a la civilización. Es la hipocresía en su nivel máximo. Esa élite está en profunda negación psicológica. No pueden procesar que el mundo ha cambiado. Todavía viven mentalmente en 1991, en el fin de la historia, cuando Estados Unidos era la única superpotencia. Miran a China y no ven un socio comercial o un competidor, ven un desafío existencial, que debe ser contenido. Miran a Rusia y no ven una potencia regional con intereses de seguridad legítimos, ven un imperio del mal, que debe ser quebrado y desmembrado. Ellos necesitaban esta guerra en Ucrania. Y digo necesitaban en el sentido más profundo. Como el profesor Wolf siempre señala, el sistema capitalista neoliberal estaba muriendo antes de la guerra. La crisis de 2008 nunca se resolvió, solo fue encubierta con billones de dólares de quantitative easing, dinero impreso de la nada para salvar a los bancos demasiado grandes para caer. Luego, vino la pandemia, y usaron eso como excusa para imprimir más billones. Pero esa impresión de dinero sin respaldo, esa deuda imparable, estaba llevando al sistema al colapso. La inflación estaba subiendo antes de febrero de 2022. Necesitaban un chivo expiatorio. Necesitaban una gran coartada. Necesitaban una distracción a escala global para esconder la bancarrota de su propio sistema. Y la guerra fue la coartada perfecta. Ahora, cuando los ciudadanos preguntan por la inflación, pueden culpar a la guerra de Putin. Cuando las fábricas cierran, culpan al corte de energía de Putin. Cuando imponen censura y encarcelan a periodistas como Julian Assange, dicen que es para combatir la desinformación rusa. Es el teatro perfecto. ¿Y las élites europeas? Aplaudieron y pidieron más. Líderes como Ursula von der Leyen, que no fue elegida por un solo ciudadano europeo, actúa como una virreina estadounidense. Vuela a Washington para recibir órdenes, luego regresa a Bruselas para imponer sanciones que destruyen la industria alemana. Ella es la personificación de la élite vasalla, más leal al imperio que a su propio pueblo. Y luego, tenemos a Donald Trump. Él es el otro lado de la misma moneda imperial en descomposición. Él es la negación en su forma más teatral y grotesca. Mientras la élite de Biden barra de Bonal von der Leyen finge que defiende la democracia y los valores.
Trump rasga la máscara y admite abiertamente que todo se trata de dinero y poder. Mira a Europa y no ve aliados, ve inquilinos que no están pagando el alquiler de la OTAN. Mire a China y no ve un competidor estratégico, ve a alguien que robó nuestros empleos, y que debe ser castigado con aranceles. Trump es la arrogancia del imperio sin la sofisticación. Es el America First, América primero, descarado, que, irónicamente, es exactamente la misma política de los demócratas, pero ellos la llaman el liderazgo global. Trump quiere imponer aranceles a BMW y Mercedes. Biden quiere robarse a BMW y Mercedes con la ley de reducción de la inflación. El resultado para el trabajador alemán es el mismo, desempleo. Tanto Trump como Biden son síntomas del declive. Son dos gerentes de un imperio en bancarrota, peleando sobre cómo administrar la quiebra. Uno quiere hacerlo a través de la extorsión y la guerra comercial, Trump. El otro quiere hacerlo a través de la guerra subsidiaria y la hipocresía moral, Biden. Ninguno de ellos, ninguno, tiene una solución para el problema real. Y el problema real, como economistas como Richard Wolff pasan su vida entera explicando, es el sistema mismo. Un sistema capitalista que ha llegado a su fin. Que exportó su base industrial al este en busca de ganancias. Y ahora está aterrorizado porque el este se ha vuelto más poderoso que él. Un sistema que solo puede sobrevivir a través de la creación infinita de deuda y la búsqueda desesperada de chivos expiatorios, ya sean inmigrantes, China o Rusia. La élite occidental está atrapada en su propia ilusión. Están corriendo hacia el precipicio sin mirar abajo. Están en medio de la desesperación, y están dispuestos a llevarse al mundo entero, empezando por Europa, junto con ellos. Y así, llegamos a nuestra conclusión. ¿Dónde nos deja todo esto? Nos deja con la verdad. La verdad que el profesor Richard Wolff y otros analistas críticos se atreven a decir en voz alta, mientras los medios corporativos hacen todo lo posible por silenciarla. El colapso de Europa no es un accidente. No es un desastre natural. No es culpa de un solo hombre en Moscú. El colapso de Europa fue una elección. Fue el resultado de una serie de decisiones deliberadas, tomadas por una élite política en Bruselas y en las capitales europeas, que optaron por el servilismo a Washington en lugar de la soberanía y la prosperidad de su propio pueblo. Eligieron encadenarse a un imperio en negación. Un imperio que, en su intento desesperado de impedir el ascenso del mundo multipolar, exigió que Europa se amputara el brazo que la alimentaba, su energía barata y su base industrial. Y Europa, trágicamente, obedeció. Ahora, están atrapados. Mienten sobre la inflación, culpando a los trabajadores por pedir salarios dignos, mientras la inflación real fue causada por sus sanciones y por la codicia corporativa. Intentan curar esa inflación induciendo una recesión, arrojando a su propio pueblo al desempleo para disciplinar el trabajo. Es la lucha de clases, pura y simple, disfrazada de política monetaria. Pero el cambio es real. Es inevitable. El mundo multipolar no está llegando, ha llegado. El PIB de los BRICS es mayor que el del G7. La mayoría de la población mundial, la mayoría de la producción industrial y la mayoría del crecimiento global ya están fuera del control de Occidente. Mientras Europa eligió convertirse en un museo, un parque temático para turistas estadounidenses, el resto del mundo está construyendo el siglo XXI. El imperio está en negación, pero nosotros que vemos hasta el final, nosotros que buscamos análisis como este, nosotros sabemos la verdad. Vemos la desesperación detrás de la fanfarronería. Vemos el teatro detrás de la propaganda. Y entendemos que el futuro no pertenece a los amos de ayer, sino a aquellos que se atreven a construir un mañana soberano. Si este análisis te ha hecho ver el mundo con otros ojos, si has entendido que hay una lucha por la dignidad en marcha, entonces no te quedes en silencio. Comparte este vídeo para que más personas comprendan lo que los medios de comunicación tradicionales jamás explicarán.